Ella es historiadora, feminista y militante social y política desde la década del 70. Entonces, yo también desde la década, un poquito del 68, 69, ¿te acordás, Rosmarie? Y directora, ella es la directora del Museo de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y su ponencia es sobre Gabriela de la Perrier de Coni, revolucionaria feminista por coherencia ideológica. Entonces, es algo que voy a decir para todas, pero voy a repetir cada vez. Tienen 15 minutos, Graciela. Y yo suelo tener un sistemita de cartelitos, pero ahora no tengo. Entonces, cuando falten 5 minutos, yo voy a dar un pequeño aviso para que sepan y cuando falta 1 minuto otra vez, ¿sí? Bueno, Dale. muchas gracias. Bueno, encantada de estar con ustedes nuevamente, encontrándonos con las amigas de Paraguay y de Uruguay, con las que ya hemos entablado una amistad muy entrañable. Así que bueno, muchas gracias también a Rosmarie, a Gustavo, a todo el equipo de Rescatando a Serafina por hacer esta actividad. Yo en este caso les voy a contar que en el prólogo del libro que escribí sobre Gabriela, cuento lo mucho que demoré en decidir hacerlo, casi tantos años como los que viví sin saber de la existencia de Gabriela. Supe de ella a mis 20 años y hasta entonces no había oído mencionar su nombre. Sí, en la familia se hablaba de la imprenta Coni, de algunos encumbrados personajes familiares, motores del progreso industrialista de fin del siglo XIX. Así fue que descubrí muy de a poco las facetas ocultadas de una de las pioneras del feminismo clasista en el Río de la Plata y las contradicciones que atravesaban su vida. Recuerdo 3 hechos que voy a compartir con ustedes, que incentivaron mi interés por aquella tía bisabuela, de la que tampoco hablaba la historia y mi familia. El primero fue en 1984, cuando recibí una carta del presidente Raúl Alfonsín, que no te escucho. No ¿Se sé escucha bien? Se escucha perfecto. Ah, bueno, fantástico entonces. Sí. Les contaba que recibí esa carta en momentos de la campaña de cara a la consulta popular por el litigio con Chile por el canal de Beagle. Invitaba a la apertura de un centro de salud con el nombre de Gabriela de la Perrier de Coni, y esa acción reconocía sus esfuerzos por la paz con la hermana República de Chile en 1901. El segundo hecho fue que en 1985, en ocasión de cumplirse los 100 años de Alicia Moró, al que fui invitada, conversé con muchas socialistas que estaban presentes, quienes decían no conocer, o preferían no recordar, las circunstancias que llevaron a Juan B. Justo a impulsar la separación de Gabriela del Comité Ejecutivo del Partido Socialista por cuestionar su línea reformista parlamentaria. Y el tercero, que decidió e impulsó mi conocimiento, fue que en el año 1990, al tener un encuentro fugaz con María del Carmen Feijó, en un taller del Quinto Encuentro Nacional de Mujeres aquí en la Argentina, constaté que la socióloga, con largo y bien distinguido recorrido en la investigación sobre la vida y la obra de Gabriela, sin embargo no podía acceder a esa Gabriela más íntima, oculta en la telaraña tejida por los hilos de revanchismos políticos, de celos familiares, de prejuicios antifeministas. Y estos 3 hechos que les relato junto a tantas prácticas militantes después propias, a lecturas, marcaron una profunda empatía con mi bisabuela, que por remota y oculta, que al principio fue, no impidió que yo tuviera una clara identificación. Sus diferencias con la línea del Partido Socialista, más la consolidación del Estado oligárquico terrateniente, fueron motivo para que se negara su existencia y se silenciara su voz. Y fui entendiendo. En la familia, las contradicciones ideológicas con su suegro, que fue fundador de lo que es hoy la Unión Industrial Argentina, y con algunos de sus cuñados, en particular con el arquitecto Pedro Coni, que fue el secretario de Julio Argentino Roca en la mal llamada campaña al desierto,
y luego gerente del Ferrocarril Oeste, de propiedad británica, me lo hizo comprensible. La libertad de espíritu de Gabriela y su acción para ser fiel a sus sentimientos al enamorarse y tener un hijo con el reconocido médico higienista Emilio Coni, siendo aún ella Madame Menjou, también le valieron el ocultamiento. Muchos de sus trabajos fueron dejados de circular, y recién pasada la década del 60 empezó a rescatarse su lucha y su obra. Y aunque muchos de sus escritos se creían perdidos por completo, desde el Museo de la Mujer aquí en Buenos Aires iniciamos su rescate y nos comprometimos a su divulgación. Debo advertir que en este caso la dimensión de Gabriela no es en su singularidad, sino que la hemos tomado como el emergente más destacado del enorme colectivo de mujeres que hicieron y hacen historia junto al pueblo, y de las que me siento honrada de compartir hoy este espacio con algunas de sus descendientes. Pero conocer a Gabriela implica conocer su mundo, aquel que marcó sus inclinaciones justicieras hasta el final, porque como dijeran en el momento de su muerte sus camaradas de la Acción Socialista, y cito, fue mujer trabajadora, útil para sí y para el pueblo. Era francesa de origen y en su alma anidaba la intuición de la Francia de 1789, de 1848 y de 1870. Sin duda, la participación de las mujeres en todas las revoluciones burguesas y proletarias de los siglos XVIII, XIX y XX en Francia son una constante, siendo el símbolo de la Revolución Francesa una mujer. En 1789 las mujeres participaron en forma destacada en las luchas revolucionarias y ello puso la marca a ese feminismo naciente. También la presencia de las mujeres en las luchas revolucionarias de 1848 alcanzó en Francia el nivel más alto en toda Europa. Gabriela nace ese 1861 en la convulsionada Francia. Ella nace en Pezén, Saudé, una región que ya muchos gobiernos comunales eran elegidos por la propia población, pero que sacudida posteriormente por la guerra que comenzaba en 1870 contra Alemania. La guerra franco-prusiana terminó con Francia derrotada, y en esas circunstancias el levantamiento popular pudo derrocar al imperio, y el pueblo empezó a hacer mayores reclamos. Los trabajadores de París exigían un gobierno autónomo, como ya existía en otras ciudades francesas. La Comuna de París fue proclamada en marzo de 1871. Gabriela había cumplido sus 10 años y ya vivía con sus padres en la ciudad de Burdeos, muy próxima a la influencia de los sucesos parisinos. Para muchas mujeres, la Comuna ofreció mejores condiciones para conquistar una república social con igualdad de derechos para sí mismas. Pero 2 años después comenzó la represión y restauración por parte de las tropas de Versalles, y miles de comuneros fueron fusilados masivamente con una estimación de más de 30.000 muertos, y con profundo odio de clase y antifeminismo patriarcal se sometió a 1.051 mujeres a consejos de guerra, sentencias a muerte, trabajos forzados, deportaciones. París estuvo bajo la ley marcial durante los siguientes 5 años. Y Gabriela, entonces, ya una joven sensible, sufrió en el ánimo esas consecuencias. Por cuando en 1889 hubo amnistía para aquellas y aquellos desterrados, Gabriela, maestra normal y periodista, casada y madre, ya llevaba algunos años en Buenos Aires. La Comuna fue derrotada, y como es habitual en la historia, cada clase hizo su balance sacando enseñanzas de lo vivido. Y como no podía ser de otro modo, las ideologías de clase también dividieron a las mujeres entre quienes, desde un enfoque feminista burgués, concibieron la emancipación de las mujeres solo como una desaparición de la desigualdad ante la ley, movimientos sufragistas, pelea por los derechos civiles, pero quienes desde el feminismo proletario guiaron sus luchas para ir más lejos, la liberación de las mujeres de toda explotación y opresión tuvo otro carácter. Y esta última opción es la que tomó Gabriela, conmovida por los ecos de los sucesos de París y el acceso a la lectura de las que fueron sus grandes referencias, Flora Tristán y Georges Sand.
Ellas dejaron su impronta en la vida más íntima de Gabriela, como en su compromiso social y político. Gabriela aprendió de Flora Tristán que la situación de las mujeres no deriva erróneamente de afirmar la inferioridad de la naturaleza de la mujer respecto del varón. Flora Tristán imprimió a su feminismo un giro de clase social que en el futuro daría lugar al feminismo marxista, que es el antecedente inmediato de nuestro vernáculo feminismo clasista perfilado por Gabriela de la Perrier, quien entendía que negar la educación a las mujeres está en relación con su explotación económica. Flora y Gabriela comparten en su vida personal, sin saberlo, aspectos muy comunes. El primero, un vínculo con América del Sur. Segundo, el malogrado primer matrimonio. Y tercero, su fallecimiento prematuro en el inicio de su cuarentena. Enfrentó muchísimo, de manera pública, a Gabriela con el gobierno y con su propio partido, porque la mayor resistencia se planteaba respecto de la defensa de los derechos laborales de las mujeres, que aún hoy se mantiene vigente en la contradicción con el cuidado de la familia, la maternidad, la crianza de los hijos. Y finalmente, con desacuerdos y muchas eliminaciones hechas al texto original de Gabriela, la ley se aprobó como la primera ley de protección de trabajo de mujeres y menores, la 5.291, en septiembre de 1907, cuando ella ya había fallecido meses antes. Es muy controvertida la relación con la familia, porque los CONI, así era industrial, la organización de la Unión Industrial Argentina, que se opuso con dureza a cualquier pretensión obrera. La línea agroexportadora del Estado oligárquico perfeccionó su asociación principal con el capitalismo británico y utilizó al ejército y a la marina para la represión de las huelgas obreras que la propia Gabriela encabezaba. O sea que esa situación de vínculo familiar fue muy tensa, razón por la cual la imprenta CONI jamás le publicó un libro. Gabriela editaba en París y en francés. O sea, muchos de sus libros aún hoy están sin traducir. Y lo cierto es que cuando llegó a Buenos Aires, ya llevaba 4 años de matrimonio, pero 2 años después, en 1886, dio luz a Emilito, y así lo llamábamos en la familia, pero que era hijo suyo y de Emilio Coni, y que fue primeramente reconocido por su esposo, Henri Menchú, y en la parroquia de San Pedro Telmo, que tenemos la documentación, el padrino de bautismo fue el doctor Emilio Coni. Pero luego Emilito llevó el apellido Coni con gran orgullo, porque ese vínculo amoroso entre Gabriela y Emilio Coni superó cualquier prejuicio social. Y al mismo tiempo también... gracias. Perfecto. Yo puedo entender que las últimas polémicas públicas de Gabriela en la prensa partidaria la colocaron en franca oposición al grupo reformista hegemónico. Del relato familiar surge que en los últimos 2 años, de 1905 al 7, su salud se había deteriorado por la tuberculosis que adquirió en tiempos de las inspecciones de talleres y conventillos. Y el agotamiento de las batallas político-partidarias la condujeron a una muerte muy prematura a los 40 años. Gabriela, y cierro con esto, logró hasta su muerte hacer coherentes sus deseos, sus palabras y su acción. Tarea difícil para una mujer del siglo XIX, salvo que, como ella, y lo repito, fuera parte del torrente de mujeres que luchaban por una sociedad cargada de prejuicios, de ideología hipócrita y chalecos opresivos de los cuales querían desembarazarse. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Qué gusto que da. Para mí la Comuna de París es uno de los episodios más interesantes de la historia universal y fue la base de la poca utopía que tuvo Karl Marx, que él no desarrolló mucha, pero ahí sí dijo, miren la Comuna. Había que estudiarla, sí, claro. Es una fuente de gran aprendizaje para el movimiento obrero.
independiente. Y por lo que veo también del movimiento feminista, que yo no tenía. Totalmente. Sí. Las organizaciones que de la comuna surgieron tenían reivindicaciones de independencia económica, ley de divorcio, lucharon y tenían pliegos de lucha contra la prostitución. No, fue realmente un campo muy rico para el desarrollo de las ideas y de la lucha feminista. Y allí se alimentaron no solo Gabriela, sino un contingente enorme de feministas europeas y americanas. Genial. Bueno, y vamos a tener que seguir pensando más sobre todo esto. Y yo quiero hacerles una consulta. Ahora le tenemos a Natalia Mastrangelo. Yo no sé, Héctor, si está listo para pasar su video o saltamos y le escuchamos ahora a Rosmarie y al final le ponemos a ella. No sé qué decís. Como quieran ustedes. No tengo ¿Qué problema. prefieren? ¿Le ponemos el video, Rosmarie? Sí, seguimos el orden. Ok. Entonces, la queremos ver a Natalia. Y yo les voy a contar sobre ella. Natalia es periodista, es locutora y feminista. Y se llama su ponencia La Voz de la Mujer. Ella va a hablar sobre Virginia Woolf. Entonces, ¿podemos comenzar? Ahí. Lamento muchísimo no poder estar en directo con esta hermosa Telarre que ha sabido reunir Mari, a la cual le agradezco infinitamente por la oportunidad. Estuve muchos días pensando qué podría decir Virginia Woolf, mi tatarabuela, que no fuera googleable, y cómo rescatar su legado. Yo me enteré que era Virginia Woolf, mi tatarabuela, a los 26 años, y tengo 32. Así que bueno, ¿para qué voy a seguir hablando, como he hecho varias veces, sobre la invisibilización de las mujeres y su lucha? Porque ya todos y todas lo sabemos, ¿no? Lamentablemente. Así que se me ocurrió que la mejor idea para rescatar su obra y su vida era por parte de mi madre, su bisnieta, toda línea materna. Así que van a escuchar a mi madre hablar sobre su bisabuela, sobre su intimidad familiar, que no es algo googleable, me parece un poco más interesante. Así que espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo como mamá. Y de nuevo, muchas gracias por este espacio. Y no olvidar que todas estas mujeres fueron muy valientes en función de la violencia que tuvieron que soportar. Ojalá no tengamos que seguir siendo valientes. Estamos con Isis Naifrau, que es la bisnieta de Virginia Woolf, por línea materna. O sea, era la mamá de tu mamá, la mamá de mi abuela, la mamá de tu abuela materna. Perfecto, ahí lo organizamos. Y queremos saber qué es lo que te acuerdas de ella, como bisnieta. Esas cosas que no se pueden googlear. Pero olvídate que te estoy filmando. Vos mirame a mí. Bueno, ¿cuántos años tenés? 75. Ahí va. ¿Y tu mamá que está viva? 98. Bien. ¿Qué se llama Virginia también? Se llama Virginia, la abuela de ella. ¿Por qué? Voy a empezar con una pregunta. Sí, perdón. ¿Cuándo te enteraste que Virginia Woolf era importante? ¿O había hecho cosas que la gente considera importantes? Bueno, que había sido importante acá en Argentina hace poco, hace un par de años. Pero en Uruguay ella siempre militó, porque militaba al lado del presidente Jorge Valle en los años 1920, por ahí 1930. Y era militante en la época
en que se sacó el voto para que votaran las mujeres en Uruguay. Es de familia, todos militaban, mi abuela también, mi abuela Zulema, que era su hija mayor. ¿Era militante también? Era militante del Partido Comunista. Y Los hermanos también. Las dos hermanas más chicas no, pero nosotros sí. de tu abuela, Tenía de la hija de los hijos de mi familia, sí. Pero sí sabían, digamos, entonces que había sido importante el Uruguay. En Uruguay sí era importante. ¿Eso lo sabían como familia? Como familia, no. Es decir, como familiares de Sarkozy, que militaban en partidos de izquierda, pero no sabíamos que en la Argentina era tan importante. Ella no lo había contado nunca, en la familia no se hablaba de eso. No, lo dábamos como algo normal. Entonces no pensábamos que acá era tan importante, porque allá se daba la militancia como algo normal, desde muy chicos. Entonces no le dábamos importancia a eso, era normal. Claro. La familia. No era, uy, son militantes, no. Incluso ellos trabajaban allá, ellos allá hacían, tenían un taller en la casa en Manga y trabajaban y hacían en 1945, hacían las botas para los ejércitos antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso me acuerdo porque eran unas cosas muy largas y cuando íbamos estaban las máquinas y estaban trabajando. Y habían, vos sabías como nieta de ella o de tu familia que había estado presa varias veces, que la habían llevado detenida. No, que había estado detenida, sí, pero no varias veces, sí, que había estado detenida por la militancia, sí. Pero tampoco lo tomábamos, no sé, a lo mejor era porque yo era joven, era chica, entonces lo tomábamos de otra manera. Porque cuando yo me acuerdo que hablé con la abuela, con tu mamá, me acuerdo que no sabían ni siquiera del diario. No, del diario no sabía. Ni de la voz de la mujer, ni de Nueva Senda. No, yo al menos no sabía. Y nadie lo mencionaba, o sea, no. No, porque no lo mencionaban. De pronto lo que se hacía, porque yo de muy chica salía a repartir diarios de izquierda, pero estando y todo en esa actividad, no decían, está haciendo lo que hizo la bisabuela ni nada. No sé, normalizábamos de pronto demasiado las cosas. Y como viñeta que te acuerdas de ella, de haberla conocido, viviste con ella, ¿no? No, con ella vivió mi mamá un tiempo. Yo no. Pero íbamos y era una abuela amorosa, cariñosa, no digo muy recta, pero era amorosa. Pero íbamos en esas mesas largas que desocupaban y muchos platos, porque éramos muchos. Sí, ya, claro, cuando yo la conocí ya era una señora bastante mayor. Cuando se murió tenía más de 90. La casa era muy especial, la casa de ella. ¿Por qué? Porque nunca había otra casa igual. Era una casa con patios interiores, como con rejas de madera. Estás hablando de la casa de Uruguay. La casa en Uruguay, en el barrio de Manga, donde ella vivía. Donde falleció. Donde falleció de viejita. ¿Y por qué sentís que era muy especial esa casa? No sé, porque era su casa, ¿no? Pero vos me contaste también que siempre había
lugar para todo el mundo, Sí, comida para todo el siempre. mundo. Perdón, se perdió la... Supongo que cuando yo era chica iba a las cosas en Uruguay, no Ahí estaba muy bien, y entonces siempre encontrábamos gente extraña que a uno ahora se da cuenta que de pronto eran militantes que ella acogía en su casa. Porque después lo hacía mi abuela, después lo hacía mi abuela también. ¿Y por qué decías que era muy recta? ¿En qué sentido? Recta en el sentido de los niños, del respeto a los mayores, el trabajo, todas las cosas que se usaban Los valores, digamos. hace 60 años o más, no de 60. Y ella fue La familia, sí, los valores familiares, sociales. ¿Y ella fue la que te regaló tu primera muñeca? Ella me regaló mi primer muñeca vestida de caperucita roja. Ah, mira. Sí, porque no había muñeca, no había plástico. Entonces ella me regaló una muñeca que la cabeza era de los. No había otras muñecas. Claro, no existía. Pero sí. Sí, ella me regaló. ¿Cómo percibías a tu mamá, a tu familia respecto de ella? ¿Cómo la tenían en la familia? ¿Cómo la valoraban? ¿Negativamente, positivamente? No, positivamente. De hecho, una vez a la semana se reunía ella con todos los hijos, una vez a la semana, los días que fueron. Y por eso muchas veces íbamos nosotros, que mi abuela no llegaba. Ella estaba trabajando y mi abuela no llegaba. No, positivamente. Yo pienso que fue una mujer muy querida por la familia, a pesar de que como eran ahí medio alemanes, todo eran como medio... Pero sí, fue muy querida mi familia. ¿Cómo te enteraste de que era importante la familia? Googleando un día de casualidad, me había puesto a averiguar cosas de la familia, también con otros familiares, y ahí se me ocurrió. ¿Y qué sentiste cuando viste que había tenido el primer diario anarquista en Argentina? No, eso lo tiene que saber mi cama chica. ¿Por qué? Supongo porque estabas estudiando periodismo, locución, no sé. Para que entendiera de dónde venía todo eso. Y probablemente que sí. También eran de una familia de chicos, casi todos, mis tíos maternos, casi todos eran medios artistas. Ellos hacían obras de teatro Salís por Montevideo. Eso no se sabe mucho. Sí, tenían una faceta de arte. Mis tíos maternos también. Así que se ve que es una familia multifacética. ¿Y de su pareja? Bueno, mi abuelo Miguel, cuando él murió yo era bastante chica todavía, pero sí era un abuelo, bueno, como todos los abuelos, supongo. Sí. Pero era más activa ella. Ella era más activa tanto en política como familiarmente, siempre estaba dispuesta. Él se lo veía más retraído o más en su trabajo. ¿Y qué te acuerdas que opinaban de la religión? Bueno, es un tema difícil. Ella... Porque uno de sus primeros hijos que está bautizado supuestamente en los documentos. A mi abuela Zulema porque en Rosario no había registro civil. La manera de anotarlos era bautizarlo. Claro, le pusieron María. Ah, mira. Porque casi ninguno tiene en familia nombres religiosos.
No, sí, creo que somos casi todos ateos por esa rama. Pero fue por eso nada más que Pero bautizaron no a la la... bautizaron por eso. Creo que al otro hijo, a Líder, que nació también acá, Sí, ya no. no sé si lo bautizaron, porque él nació acá. Pero mi abuela la bautizaron por eso. Y muchos años después, por medio de una persona amiga, me fue a Rosario a traer una partida de nacimiento de mi abuela, la necesitábamos y tuvo que ir a la iglesia. Claro. E incluso la iglesia esa se prendió fuego, fue difícil encontrar los objetos. Bueno, no sé, algo más que tengas ganas de contarle a la gente que no la conoció, o algún legado que te haya quedado para rescatar hoy. Ni algún legado. Yo creo que personalmente ideas políticas obreras, estar siempre al lado del que uno tiene, del obrero, y creo que es un legado importante. Bueno, no sé. Y como familia los influenció. Porque Y todos... familia, sí, porque claro, mi abuela es la mayor y ella será activista en Montevideo, ya como que todos estaban en el mismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Héctor, voy a aprovechar para decirles que cuando estaba hablando Graciela, Héctor dijo que tendría que apagar su micrófono para tener pantalla completa. Entonces ahora le voy a pedir a Rosmarie que no prenda su micrófono todavía y que entonces le ponga ya con pantalla completa. Héctor, ¿sí? Por favor. Le pasamos entonces la pantalla completa a Rosmarie. Si no se puede, volvemos todas a la misma pieza, ¿verdad? Hola, Héctor, ¿estás? Sí, acá estoy. Por favor, si le puedes dar pantalla completa a Rosmarie o si no, ponemos todas otra vez, todas juntas. Estamos ahí en la sala. A Rosmarie, no a esta mujer. Sí. Rosmarie Dávalos. Y si no, volvemos nomás a la pantalla donde estamos todas, si no se puede. Sí, un segundo. Bueno, mientras que intentamos que Rosmarie tenga pantalla completa, yo les voy a contar que ella va a hablar sobre, ella es psicoanalista, es fundadora del grupo y directora de la asociación Rescatando a Serafina y es docente universitaria. Y es mi amiga desde que éramos chicas, ¿sí? Y también nosotros activábamos contra el estronismo. Entonces hay historias que son como muy, muy antiguas de la gente de la que estamos rescatando a nuestras feministas y también lo que es ese tejido de quienes descienden de estas personas. Entonces, Rosmarie nos va a hablar de Serafina, una historia admirable y desconcertante. ¿Eso? Sí, Bueno. sí, ¿por qué no? Bueno, ya les saludé a las amigas y ahora saludo al público que asiste, que espero que sea muy numeroso. Muy buenas tardes. Voy a contarles de la manera más breve posible la historia de Serafina Dávalos. Historia que según mi parecer tiene 3 momentos y en la que puedo caracterizar como admirable y ese al final desconcertante. Admirable si consideramos que ella nació muy pocos años después de terminada la guerra contra la Triple Alianza, que dejó un Paraguay devastado, diezmado, en ruinas realmente. La pregunta es, ¿cómo pudo ocurrir que esa nenita nacida en el interior del Paraguay
que estaba en esa situación, lograra transgredir ese mandato patriarcal decimonónico de que el lugar de la mujer era la casa, el lugar, criar hijos, y saliera a la esfera pública y se convirtiera en protagonista de la vida social de comienzos del siglo XX. Creo que se puede decir que desde joven, posiblemente desde niña, tal vez por una cuestión familiar, Serafina eligió el camino de la educación para ella misma, y también creo que era el que consideraba debía transitarse para poder restaurar este país deshecho. Pero sobre todo eran las mujeres que tenían que buscar educación para tener los mismos derechos que los hombres, dejar de estar sometidas a ellos y tener, en definitiva, igualdad y libertad. Pero antes de continuar con esto, quiero aclarar por qué hablé de 3 momentos. Que Serafina nació en un pueblo del interior, posiblemente muy poco poblado, que quiso seguir estudiando, por eso vino a Asunción, que consiguió varios títulos, de preceptora primero, de maestra normal, de bachiller, que se inscribió en la Facultad de Derecho, terminó la carrera, se volvió abogada, y defendió una tesis doctoral, que fue muy reconocida y valorada en su tiempo, que se le consideraba una intelectual, una persona, una protagonista de la vida de aquel entonces. Pero lo que quiero aclarar es que estos datos que acabo de dar y otros que voy a dar más adelante, recién se los conoce. Porque como se sabe ya desde hace un buen tiempo, y es la crítica que se viene haciendo a muchos historiadores, es que la historia de las mujeres nunca aparece registrada en los libros de historia. ¿Cuántas protagonistas? Ni se las conoce. Bueno, reitero entonces que lo que voy a decirles es algo de otro momento de Serafina. Ella nació así tal cual en un pueblo llamado Ajos. Su padre era Gaspar Dávalos, su madre Teresa Alfonso, y no Alfonse con Z, como aparece en algunas publicaciones. Nació en 1877 y no 1883, como también aparece en algunas publicaciones hasta hoy día. Ella quiso estudiar, suponemos que hizo la primaria en Ajos, un pueblito chiquito, y la pregunta, ahora posiblemente nunca tenga respuesta, es ¿quién le pudo enseñar también en ese momento de la historia del Paraguay a esta niñita y le inculcó o le inspiró ese amor al conocimiento que ella evidentemente siempre tuvo? Ella terminó su primaria, quiso seguir estudiando, vino a Asunción, obviamente tuvo que tener la autorización de su papá. Era impensable que una mujer tomara por cuenta propia, y más una adolescente, semejante decisión de salir de su ciudad y venir a Asunción. Mi padre le tuvo que autorizar y además ayudar económicamente. ¿Cuándo vino a Asunción? No lo sabemos con exactitud, pero sí tenemos ya algunos datos históricos, digamos, comprobables, que son datos, reitero, que se conocen recién desde hace muy poco tiempo. Serafina tuvo toda esa historia de reconocimiento y todo eso, pero ahora voy a explicar qué fue lo que pasó. Hablo de un segundo momento. Así como ella se destacó y llegó a ser protagonista de la vida social y cultural y sobre todo la educación de aquel entonces, ese protagonismo que ella llegó a tener allá por los años 50 más o menos, se fue como desdibujando, se fue diluyendo, no encuentro el término exacto. En mi familia se decía que cuando Nicasio, mi abuelo, el hermano que había venido de Ajos para trabajar vino con toda su familia para trabajar con Serafina cuando ella abrió su estudio jurídico, trabajó durante muchos años, trabajaron juntos. Pues bueno, cuando mi abuelo se enfermó gravemente ya no pudo seguir trabajando con su hermana. Él falleció en 1952 y Serafina falleció en 1957, pocos años después. Y en esos años, por alguna razón que no puedo explicar, se fue dando como una especie de distanciamiento. Todo lo que averigué con mis familiares, nadie recuerda que haya habido una gran pelea, alguna situación enojosa, algún motivo, pero bueno, Serafina se fue alejando, o la familia se fue alejando de ella, fue lo que ocurrió. Ese distanciamiento llegó a tal punto que cuando ella cayó enferma, gravemente enferma, sus sobrinos, su familia, nada sabía de
de lo que estaba ocurriendo. Y aquí llegamos a lo que yo llamé hace un rato la parte desconcertante de la historia de Serafina. Ella, mujer mayor, muy enferma, resultó que estaba en la más increíble de las miserias. Ya no tenía bienes. Ella, que había ganado mucho con su trabajo, tenía una inmensa casa, muchos inmuebles, una biblioteca impresionante. Todo el mundo hablaba de la gran biblioteca de Serafina. Tenía muchas joyas, etc. Se quedó sin nada. ¿Qué pasó? No sabemos. Tenemos suposiciones. El médico que la asistió en esos últimos días o horas de vida dijo que fue llamado para atender a una señora enferma. Cuando llegó, lo que encontró fue un cuartito chiquito, oscuro, donde estaba una anciana en un catre pelado, sin sábanas ni almohada, absolutamente desnutrida y con una diabetes sumamente avanzada. Así que estaba muy grave. Cuando volvió, no recuerdo si dijo 1 o 2 días después, bueno, volvió a ir, ya la encontró agonizando y lo único que pudo hacer por ella fue firmar el certificado de defunción. Allí se enteró que era la doctora Serafina Dávalos. Este médico joven en aquel entonces recordó unos días después que 3 de los sobrinos de Serafina, tía mayor Georgina, mi papá Aristides y el hermano menor Enrique, eran 3 médicos sobrinos de Serafina, hijos de su hermana. Bueno, pues les comenta lo que había ocurrido y también cuando ellos tratan de enterarse y buscarse y atender el asunto, ella ya había sido enterrada, pero el médico, eso me lo dijo también a mí, sabe que no se le dejó entrar a Camposanto con su nombre. La Iglesia Católica no permitió que se la enterrara en un cajón con su nombre, por las ideas positivistas y anticlericales que ella mantuvo siempre. Estas son palabras del médico. Realmente no sé, creo que sí, por muchas razones. Pero bueno, no sabemos hasta hoy día dónde fue enterrada Serafina. Lo que quiero recalcar es que muerte, así como ella fue muy valiosa y muy importante en la sociedad, su muerte pasó prácticamente desapercibida. Casi no se publicó nada en la prensa en entonces, solamente, hasta donde yo sé, una sociedad feminista a la cual ella pertenecía, que es la Liga Paraguaya por los Derechos de la Mujer, al mes de su muerte escribe un corto escrito, el feminismo paraguayo está de duelo, cortito. Pues silencio. Recién al año siguiente, 1958, Serafina murió en septiembre de 1957, las universitarias graduadas paraguayas hacen un acto conmemorando el aniversario de su fallecimiento y allí el secretario de la universidad da un discurso haciendo las loas sobre Serafina. Y después, nada más, solo silencio. Ella que había hecho tanto por esta sociedad en su momento, bueno, pues un manto de silencio cubrió sus últimos años y también su muerte. Durante mucho tiempo, décadas, 30 años, solo sus familiares la recordaban de la tía Serafina. El resto de la sociedad, nada. No la nombraban, mucho menos la recordaban ni homenajeaban. A esto yo le llamo el segundo momento de su historia, el momento del ocultamiento y del olvido. Afortunadamente, y Lino, vos sos protagonista de esto, hacia finales del 1980, 86 más o menos, no recuerdo bien, apareció circunstancialmente en una biblioteca particular de la familia Palazón un ejemplar desconocido hasta ese momento de una tesis de una tal doctora Serafina Dávalos. Afortunadamente, Rosita Palazón le entrega a Line Vareiro aquí presente y al grupo de fantásticos feministas. No. Le entrega a Line y bueno, oh, gran sorpresa, qué tesis de 1907 de una tal doctora Serafina Dávalos. Ahí Line empieza a hacer sus averiguaciones y deciden, por suerte, deciden reimprimir esa tesis. Allí comienza el tercer momento de la historia de Serafina. Es el resurgir de su figura, el interesarse por su legado, el dimensionar la importancia de su lucha y la fuerza que tuvo que haber tenido esta mujer para enfrentarse a esa sociedad patriarcal, conservadora, pacata, etc.
bueno, muchos, pero muchos nos empezamos a interesar en la vida de Serafina, y es así que empezamos a recuperar, no reescribir su historia, a recuperar datos de su historia, mejor dicho. En honor al tiempo, voy a hacer solamente algunos datos biográficos que voy a agregar. Ya conté que nació en Ajos en 1877 y no 1883, que cursó la primaria en Ajos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo siempre me pregunto, no tengo respuesta. Te quedan 4 minutos, Rosmarie. Ah, bueno, perfecto. Entonces voy hacia el final. Se sabe, no se recuperaron todos los datos posibles sobre Serafina, todos sus escritos, todo su pensamiento, pero sí, yo tuve la suerte, gracias a Graciela Tejero, aquí presente, de encontrar un año, unos escritos que no se conocían de ella. Resultó ser una una conferencia que ella había dado en Asunción en agosto de 1903. Graciela me dio solo un pedazo, estaba incompleto el escrito, pero moví cielo y tierra y logré encontrar todo lo que faltaba. Gracias a la ayuda también de otra historiadora argentina, Analía Rey, a quien agradezco. Ese escrito, esa conferencia, que era publicada en una revista llamada Nosotras, que se editaba en La Plata, y hago esta acotación. La fundadora y directora de esa revista Nosotras, que se editó en La Plata entre 1902 y 1904, es una mujer uruguaya, una valiente feminista, pero que estaba radicada. Ella es María Abella de Ramírez, de quien Virginia Di Santi es descendiente y nos va a comentar en un momento. Bueno, hay mucho que decir de esta conferencia, pero voy a resaltar 2 o 3 cosas para terminar. En ese momento, 1903, ella le llama el feminismo a su tesis. Sin embargo, a la conferencia. En su tesis, ella modifica su pensamiento, porque dice que va a hablar en su tesis de un problema palpitante, crucial palpitante, algunos llaman problema de la mujer, otros llaman feminismo, pero ella, según su parecer, prefiere hablar de humanismo. También llama la atención que si esta conferencia que dio en 1903 no aparece publicada en ningún lado, ni en la revista del Instituto Paraguayo, que es cultural importante, no aparece en ningún lado en Paraguay, pero sí aparece en La Plata. Entonces quiere decir que estas primeras feministas de quien se trata este encuentro que estamos compartiendo, tenían un intercambio. Apareció publicada 2 meses después en la revista Nosotras en La Plata, y aparece diciendo obsequio de la señora Fenia Chercos de Repeto, otra gran feminista argentina. Y también, y acá termino, cuando empecé a escribir transcribir lo que decía la conferencia, dije, pero yo esto ya leí, y me di cuenta que era imposible, yo no conocía la revista Nosotras. Y sí, resulta que sí había leído, porque me di cuenta que no uno, varios párrafos eran casi idénticos a los que aparecen en su tesis Humanismo y 4 años después. Palabras más, palabras menos, prácticamente idénticos. Entonces digo, Serafina, estudiante de segundo curso, cuando escribe su conferencia, ya tenía clara la película, como se dice vulgarmente. Es lo mismo que plantea después, más argumentado en su tesis. Y al final de esa conferencia, ella dice algo que me parece importante, importantísimo. Alegando, como siempre, insistiendo que la mujer necesita educación, ella habla que está preparando un proyecto para abrir un colegio mercantil de niñas, porque le parecía una buena profesión para las mujeres. Esto lo dice en agosto de 1903, y en marzo de 1904 se inaugura el colegio mercantil de niñas, de donde salieron mujeres autosuficientes. Bueno, y termino diciendo qué grande fue Serafina, y qué fantástico es que ahora se la reconozca, que muchas personas se interesen en ella, y poder escuchar, como dijeron unos magistrados, jueces de la Argentina, Serafina ya no es solo de Paraguay, ahora es de todos. Muchísimas gracias, Rosmarie. Bueno, entonces tenemos a Serafina, que es nuestra gran feminista de principios de siglo, y que ya
lo extraño es que en realidad nuestros países estaban interconectados, inclusive a nivel de ideas, porque imagínense que en la reunión tan importante de 1910, yo pensé que porque ella estuvo muy brillante había hecho el coso, inclusive escribí eso, pero en realidad ella hizo el discurso de clausura del Congreso de 1910, ya previamente, eso ya estaba acordado. Para mí eso fue muy impresionante cuando aprendimos que en realidad la conexión que había entre las feministas en ese momento, con todas las dificultades que podía haber habido, era bastante fluida y había un flujo de ideas muy, muy importante. Y bueno, pasamos ahora a Virginia de Santi, que nos va a hablar de María por María. Y voy a contarles cómo es. Ella es profesora superior y licenciada en artes plásticas, de ahí viene, de las artes plásticas de la Universidad Nacional de La Plata, posgraduada en lenguaje visual, UNLP. Y es hija de María Adelina Ramírez Abella, que es nieta de María Abella de Ramírez. Entonces, la ponencia se llama María por María. Tenés la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. Primero quiero contarles que tengo una conexión a internet un poco débil, así que, bueno, se corta. Se te escucha re bien, te cuento. Gracias. Bueno, y quiero agradecer inmensamente la invitación de Rosmarie para este evento con personas tan importantes como ustedes y tan ilustres. Yo le puse este nombre a la ponencia María por María porque la historia de María Abella, que era la abuela de mi mamá, está registrada por mamá. Y recuerdo que mamá me decía, bueno, mirá, cuando yo me muera, por favor, seguir reivindicando a la abuela. Y yo en ese momento no sabía bien quién era la abuela realmente, pero siempre para el Día de la Mujer, mamá escribía unas reseñas y las llevaba al diario El Día de La Plata. Y allí lo publicaban, donde María Abella escribía permanentemente una columna con el seudónimo de Virginia. Bueno, ahí es muy fuerte la historia, encontrar el seudónimo de Virginia. Leyendo y leyendo la biografía intacta que tengo hecha por mamá, que es muy fuerte, la manera de escribir de mamá es tipo denuncia, no quise tocarla, quizá tenga que extrapolar algún pedacito de texto hasta donde me dé el tiempo. Pero bueno, me di cuenta que en el momento que escribía mamá la biografía de la abuela, no estaba reconocida, por eso es lo que luchaba mamá, por el reconocimiento. Y que pasado el tiempo, al día de hoy, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, donde vivió María la mitad de su vida, se la reconoce el 8 de marzo de este año como una de las 6 sabias de la ciudad de La Plata. Este reconocimiento lo hizo la comuna, o sea, la municipalidad de La Plata. Yo quería... mirando en internet, bueno, veo el reconocimiento de María Abella, biografías, tesis, pero quería rescatar un pedacito de transmisión oral y escribí unas pequeñitas, pero muy pequeñitas palabras, porque me interesa rescatar las historias. Dice así: estábamos sentadas en la glorieta, respirando el perfume de las glicinas, y allí nos quedábamos tiempo. Ella a veces me contaba cuentos, otras veces la buscaban para darle cartas, mensajes, invitaciones, porque la abuela tenía muchas amistades
y muy importantes que la requerían. Y ella hablaba, y yo la escuchaba. De improviso interrumpía una empleada, muy bien vestida y con un tono amable, y decía: señora, el almuerzo está servido. Entonces nos íbamos al comedor. Esto me lo contaba mamá, de su historia con su abuela. Virginia, justo quedó congelada, tanto que... Virginia, si salís, si nos escuchás, si salís y volvés a entrar. Vamos a esperar un ratito. Sí. Perdón, es un Ay, sí. perro. Perrito con cable, sí, sí. Dale. Seguí contando que da gusto escucharte. Tremenda. Biografía de la precursora de los derechos humanos en el Río de la Plata, levantando con valentía la bandera de las reivindicaciones femeninas, allá por el año 1900 en la República Argentina. ¿Quién fue esta mujer? Voy a silenciar mi perra, perdón. Perdón, es bebé. Es muy lindo. El día 11 de septiembre del año 2001 fueron repatriados a su país de origen, República Oriental del Uruguay, los restos de la escritora y socióloga doña María Abella Ramírez, después de permanecer 75 años en el cementerio de la ciudad de La Plata, dentro del más completo anonimato para la ciudadanía y las instituciones platenses. Más adelante diré los motivos de este injusto silencio. La biblioteca de la provincia la tiene registrada. Esta gran mujer que volcó sus ideales con gran valentía y tesón, luchando por la emancipación de la mujer y el niño, no tuvo descanso en su lucha por pedir los derechos humanos para la mujer y el niño sometidos a las antiguas leyes de sumisión. Nació un 28 de septiembre de 1863 en San José de Mayo, República Oriental del Uruguay, y falleció repentinamente el 5 de agosto de 1926 en su mansión de la ciudad de La Plata. Tenía 62 años, faltándole todavía mucho trabajo por hacer, después de 30 años de labor en esta que fue su querida ciudad. La inmensa residencia era chica para recibir los amigos intelectuales de Buenos Aires y de todas las provincias que podían llegar para despedir a tan valiente luchadora. Los telegramas eran incontables. Y ahí articulo con lo que le decía Rosemary, que estaban interconectadas ellas. Sí. Comenzó su lucha en su país natal, siendo docente, escritora y socióloga, y muy jovencita ejerció la docencia, pero muy pronto, contaba con 20 años, comenzó a agitar la bandera de las reivindicaciones por los derechos humanos de la mujer, batiéndose contra la incomprensión y los prejuicios del sectarismo, que combatía en sus libros, sus conferencias y en la prensa de su país. Pero la rivalidad de los partidos políticos, blancos y colorados, fue un impedimento para proseguir libremente su lucha y decidió dejar su labor transitoriamente, abandonar el país y emigrar a la Argentina, donde se instala en la ciudad de La Plata. Se casó en Uruguay muy joven con el doctor Jardí y tuvo 2 niños, un varón y una niña. Su esposo, desgraciadamente, fallece muy joven y tempranamente. Emigra a la ciudad en 1887 y conoce con el tiempo al escribano Antonino Ramírez, con quien contrae segundas nupcias. El mismo era de nacionalidad uruguayo,
perteneciente a una distinguida y acaudalada familia de Montevideo. Él había emigrado por las mismas razones. Adquieren la mansión que se estaba construyendo en la calle 45, 13 y 14, donde hoy se encuentra la clínica Mater Dei. Mientras la mansión se terminaba, viajaron a Uruguay, donde nacieron sus 2 hijos, Antonino e Ignacio. Más tarde, con sus 4 hijos uruguayos, vuelven a la ciudad de La Plata y se instalan en la hermosa mansión ya terminada, siendo con los años madre de 5 hijos argentinos. Retoma en esta ciudad su labor brevemente interrumpida, su lucha, por decirlo de una manera breve. Funda en Buenos Aires, junto con el doctor Lanteri, la Liga Nacional de Mujeres de Libres Pensadoras, de la que fue nombrada por unanimidad presidenta. En esta sociedad se reunieron personalidades distinguidas por su inclinación socialista, escritores, médicos, abogados. Entre ellos se encontraba Alicia Moró, jovencita y soltera todavía, y el gran Alfredo Palacios, que tenía 20 años. Desarrolla desde allí una intensa labor. Funda la primera revista femenina llamada Nosotras, que vio la luz en 1902. En 1903 funda María Abella el Subcomité Mixto de Libres Pensadores en la ciudad de La Plata, y en 1908 el Comité Provincial, del cual fue presidenta, y cooperan con sus esfuerzos en la realización del Congreso de Córdoba. Al mismo tiempo, se funda en la ciudad de Buenos Aires el primer Congreso Internacional de la Mujer en la República Argentina, año 1906, y en 1910 presenta en dicho congreso su programa feminista, aprobado por unanimidad el 20 de abril de 1911. Funda la primera Federación Panamericana que luchaba en pro de la paz, la mujer y el niño. Decime cuándo... Yo te aviso, yo tengo anotado. ¿Seguí? Ah, se congeló otra vez. Virginia, tenés todavía 5 minutos, a ver. No, 4, pero... ¿Qué hacemos? ¿Le esperamos un ratito? Sí, dale. Tenés todavía 4 minutos. Voy a extrapolar un pedacito donde mamá dice en el inicio de su biografía que iba a decir el porqué del anonimato cuando María fallece y vuelve para Uruguay. Dice: sacaré a la luz la verdad de su anonimato y silencio de su valiente labor. Cuando llegó a la ciudad de La Plata, se enteró la iglesia que había llegado una acaudalada dama. Fue invitada a las reuniones que la sociedad platense realizaba en la iglesia San Ponciano para recaudar fondos para la copa de leche de los orfelinatos. Pero doña María Abella se negó rotundamente. Esto disgustó profundamente al sacerdote, pero la copa rebalsó cuando María Abella lanzó su programa de reivindicaciones femeninas. Eso era como un sacrilegio, darle derecho a la mujer en esos años de sumisión, que para ser mujer virtuosa debía guardar obediencia a su esposo, cuidar su casa e hijo, e ir todos los domingos a misa, que esa era la única misión de la mujer y su mayor virtud. ¿De qué derechos estaba hablando esta señora? Entonces la autoridad eclesiástica mandó una solicitada hablando de esta señora, después de agraviarla profundamente, pidiendo de que no sacaran más artículos de esa hereje, y ordenó a la Sociedad de Damas Platenses que le dieran la espalda.
¿Está? Sí, quisiera terminar allí y quisiera cerrar con unas palabras, por qué se le decía a ella que era anticlerical. Ujú. Bueno, justamente por esta razón, porque la Iglesia no aceptaba la reivindicación de la mujer como profesional y como un agente participante de la sociedad. Bueno, creo que las cosas están cambiando, estoy muy feliz porque mirando a lo largo de la historia veo que hay mucha reivindicación de la mujer y muchas leyes, por lo menos en la Argentina, se están implementando en este sentido. Y estoy muy orgullosa de haber tenido una bisabuela así, tan valiente, tan potente, y de una mamá, porque mi mamá también fue escritora y poetisa, y fue una de sus fervorosas reivindicadoras. Y por ello estoy aquí. Y muchísimas gracias a todas ustedes, y estoy encantada de que me hayan invitado, y bueno, quiero saludarla con mis humildes palabras. Muchas gracias, Virginia. Y lo que tenemos acá realmente es que como dos vertientes del feminismo. O sea, feministas eran todas por los derechos de las mujeres, pero hay una vertiente más cercana a la masonería, que es la que tuvo Serafina y evidentemente también Virginia. María. Y por otra parte tenemos todas las vinculaciones con el movimiento obrero, ¿verdad? Que es la otra vertiente, la vertiente como revolucionaria de transformación global, y donde ellas insertaban lo de las mujeres, pero que no siempre era reconocido ni siquiera por los más grandes escritores, aunque hubo un movimiento muy, muy importante, sobre todo europeo, en el movimiento obrero. Pero son todos movimientos de profunda transformación en momentos de inserción inicial del capitalismo, seguramente. Bueno, así que vamos a las Luisis. Y yo le quiero contar a Inés que fueron muy importantes para el Paraguay, porque una de ellas fue la que pasó los datos, era muy cercana a un diputado paraguayo, Telémaco Silvera, y que entonces por eso se convocó al Congreso a la primera reunión importante de una organización estructurada en 1919 para llevar una ponencia sobre Paraguay a una reunión que se hacía en Madrid, y que las Luisi tenían las conexiones y todo eso, y así se presentó el primer proyecto de igualdad jurídica en el Paraguay, ¿sí? Por influencia de las Luisis. Inés es bisnieta de Josefina Janicki, Angelo Luisi, médica y signada por la investigación básica, con una vida en el psicoanálisis y la literatura. Entonces vamos a escuchar sobre Josefina Janicki, madre de Luisis, en plural, porque fueron varias hermanas. Tenés la palabra. A todos. Primero una cosa técnica, y es que yo le mandé a Héctor las fotos para que él las vaya mostrando a medida que las vaya pidiendo. No sé si... Héctor, ¿es posible? ¿No? Héctor. Yo no recibí nada. Están en el chat directamente a ti, Héctor. Ok, voy a ver. ¿Sí? En el chat que yo veo no están, pero No. parece que te mandó directamente a vos, Héctor. Yo no recibí nada. ¿Me enviaste al WhatsApp? No, al chat del Zoom, directamente a CDE, Centro de Documentación. Ah. Bien. Fíjate si está, empezá a hablar ya y Sí. vemos si es que podemos llegar a las fotos, que sería una maravilla, ¿verdad? El título que le puse a mi presentación es "De ella no se hablaba tanto". Y pido disculpas también por mi voz, que tengo una virosis que no me puedo quitar.
Bueno, fui invitada a hablar aquí como descendiente de primeras feministas en la región. A Josefina se la menciona por sus hijos, o más precisamente por 3 hijas. Paulina, la primogénita, nacida en Colón, Entre Ríos, en 1875, primera médica del Uruguay y activista en el sentido más amplio. Clotilde, nacida en Paysandú en 1882, primera abogada del Uruguay, primera decana de la Facultad de Mujeres y ahora sabemos, primera mujer con un cargo diplomático en el mundo. Y Luisa, nacida en 1883, pedagoga y poeta. Pero también estaban Anita, por Anita Garibaldi, nacida en 1878 y casada con Eduardo García de Zúñiga, el primer ingeniero del Uruguay. Entre muchas otras cosas, ella fue excelente dibujante. Ángel, nacido en 1885, agrimensor. Elena, de 1888, profesora de idioma español, publicó trabajos de investigación en geografía. La foto que están viendo es de Josefina Yanicki. Imponente. Exactamente, yo el adjetivo que elegí fue formidable. Bueno, estamos con entonces Elena, de 1888, profesora de idioma español, que publicó trabajos de investigación en geografía. Inés, nacida en 1889, también médica, fue jefa de clínica en pediatría. Y Héctor, el menor, y mi abuelo, nacido en 1890, que llegó a contraalmirante, fue agrimensor y publicó trabajos académicos sobre la guerra nuclear. Estoy segura que mi madre me había comentado sus 2 apellidos, Yanicki y Heitz. En algún momento supe que Josefina se llamaba Joséphine Marie Thérèse y que era de ascendencia polaca. Se decía que de Lyon o de Dijon, no sabíamos bien, que había estudiado en la Sorbona. Por mi madre sabía que había venido de Europa con Angelo Luisi, a quien había conocido en Francia como profesor de italiano, a plantar naranjas, que eran partidarios del amor libre, que habían fundado una biblioteca llamada Fiat Lux en Colón, Entre Ríos, donde se afincaron inicialmente, así como un periódico donde difundían sus ideas. En algún momento apareció una foto suya, que es esa que vimos hace un momentito, vestida con encajes y con un aspecto formidable. La expresión fuerte, intimidante. No sé si Héctor la puede dejar puesta, porque es mejor verla a ella que, no sé. Héctor, ¿querés poner otra vez la foto? Para que la veamos todas. Pero continúa nomás, mientras que él busca. Ahí está. La expresión fuerte, intimidante. Luego supe por la historiadora Graciela Saprissa que Paulina, su hija, había escrito en forma admirativa y agradecida sobre el padre. Nada se decía de escritos a propósito de su madre. Viene al caso una anécdota narrada por mi madre. Cuando Héctor, mi abuelo, se hizo adolescente, se acercó a su propia madre, Josefina, manifestando su deseo de estudiar agronomía, y ésta le respondió: «Ah, mijito, estoy cansado. Trabajé mucho para que estudien tus hermanas. Tú a la escuela militar». Estamos al comienzo mismo del siglo XX. Leyendo por aquí y por allá, se mencionaba a Joséphine como maestra en Lyon, inspectora de centros educativos, fundadora del primer jardín de infantes del Uruguay en Paysandú en 1885, pero nunca encontraba las referencias, los documentos que lo reafirmaran, que le dieran carne. Más recientemente, en el excelente trabajo realizado por el historiador Andrés Oberti sobre Luisa, me encontré que antes del jardín y junto a Angelo en 1880 habían fundado el Instituto Luisi, y cito a Oberti, una escuela para niñas donde aplicaron sus conocimientos pedagógicos basados en una ideología liberal y progresista en lo moral. Además de las materias establecidas en el plan bariliano, como la educación física, se enseñaba la experimentación con lecturas libres, observación de la naturaleza, y se aplicó la laicidad plena. Mientras tanto,
me enteraba que unas primas descendientes de Anita habían heredado de su madre unas cajas de documentos de familia, y que al abrirlas, una de ellas encontró un documento certificando el pasaje de Joséphine por la Sorbona. Pregunté por qué no nos ocupábamos en abrirlas para ver qué contenían, pero nunca llegaba el momento. El asunto, supe luego de años de insistencia, es que al abrir el documento, mi prima sintió que se le desintegraba en sus manos y rápidamente lo devolvió a su lugar. Para poder dedicarnos al contenido de las cajas, se hacía necesaria ayuda idónea en el manejo de viejos documentos. Y este año surgió la buena manera, ya que Leticia Zupardi, archivista que había trabajado en la Biblioteca Nacional justamente con material de Paulina, me propuso presentarnos a una beca estatal para ello. Fue la oportunidad que necesitábamos. Si bien no llegamos a hacerlo en los plazos existentes, logramos conocernos y empezar a encarar la tarea. En paralelo, empecé a hablar sobre primeras mujeres universitarias en Francia, y me sorprendió darme cuenta que, de ser cierto lo que siempre se dijo de Josefina, debía de haber sido de las primeras, si pensábamos el año en que habría llegado al Río de la Plata. Enero de 1873 junto a Angelo, según Oberti, aunque también queda cuestionado como ya veremos después. Internet nos permite cosas imposibles de concebir y conseguir hace mucho tiempo. Encontré las señas de una historiadora dedicada específicamente al tema, Carole Christen, y le escribí: a una dirección de correo perimida. Había cambiado de universidad, pero afortunadamente vio mi carta y respondió inmediatamente interesada. Joséphine le resultaba atractiva por su posible trayectoria como joven estudiante en Francia, con el plus de la valiosa familia que había creado junto a Angelo en Uruguay. Hasta ahora las primas nos hemos reunido en 3 ocasiones para ir mirando qué contienen las cartas. El primer día encontramos un primoroso cuaderno de física, y quizá lo puede poner ahora Héctor, es la segunda foto, el cuaderno de física. Primoroso por la caligrafía y por el detalle de contener flores secas entre muchas de sus páginas. En la tapa, manuscrito en lápiz, podía leerse: Apuntes de física de mamá, firmado Paul, es decir, Paulina, y abajo pertenecía a Josefina Yannicki de Luisi. Dentro, casi un manual sobre la materia, historia, teoría, problemas prácticas. Ninguna otra señal personal de lugar o fecha. Difícil saber a qué nivel podía corresponder en la época. Carole en Francia intenta dilucidarlo. El hallazgo fue tan inesperado como emocionante. También encontramos un texto manuscrito en lápiz, algo así como un ensayo sobre el éxito, firmado Lea Yannicka, 1912. Si Héctor puede poner la tercera foto, gracias. Ninguno de los familiares vivos hemos escuchado ese nombre antes. Por el trabajo de Oberti, supimos que Josefina había venido de Europa con su padre polaco. León Yannicki figuraba como vecino de esta sección en las partidas de nacimiento de varias de sus nietas. ¿Podría haber firmado Lea como una boutade, dando muestras tempranas del gran sentido de humor que atravesaba la familia? Luego encontramos su partida de defunción de 1892. Quedaba descartado, a menos que se tratara de una transcripción. Es la foto siguiente, Héctor. La siguiente. Después de esta. ¿Podría ser la propia Josefina quien hubiera elegido firmar con ese nombre? ¿En homenaje a su padre o por cualquier otro motivo? ¿O cualquier otra persona de la familia, algún hijo o hija? ¿Podría ser que alguien más de la familia hubiese venido junto a Josefina y León? De momento resulta insabible. El texto, del cual solo he leído la parte final que fotografié, es hermoso, y les transcribo. Dice: no importa, son como 5 páginas en realidad. Ello nos prueba que la sed de belleza es inagotable dentro de todos los espíritus.
nada importa que el momento fugitivo de la admiración popular brille y se desvanezca de nuevo en la lucha ardorosa e implacable de los intereses mezquinos encontrados. Durante el breve instante de su brillo, la humanidad se entrega conquistadora y encantada al mismo tiempo al imperio soberano de la belleza desinteresado. Bendito sea el aplauso, bendita la gloria aún efímera que sabe consolar de la vulgaridad aplastadora de la vida. Mientras tanto, Carol encontraba en Francia la partida de nacimiento de Josefina, y esa es la foto 4, Héctor. La partida de nacimiento de Josefina. Sí. Resultó que era nacida en Dijon el 22 de septiembre de 1849. Allí nos enteramos que no llevaba ese nombre, es decir, que nunca fue bautizada no, porque que yo sepa eran anticlericales también, pero que no, su partida de nacimiento decía solo Marie-Thérèse, como su madre, en efecto, Heitz, y que su padre León era encuadernador con estatuto de refugiado originario de Cracovia. También nos ha enviado la partida de matrimonio de sus padres. Esta es la de nacimiento de María Teresa, y ahora la otra, la foto siguiente, que es la partida de matrimonio, exactamente 9 meses antes, el 10 de enero, en Dijon. Y una sorpresa mayor, un cuento llamado Au voleur, al ladrón, publicado el 5 de julio de 1870 en un periódico llamado Le Jockey y firmado por Oscar de Poly. Esa es la 6ª foto, Héctor. Es un PDF. No, la siguiente. El cuento ese habla de un personaje que se llama Angelo Luisi, y se trata de un entrañable relato de una historia de amor donde la mujer es la suma de todas las virtudes y el enamorado no puede acceder a ella por ser considerado pobre por sus prospectivos suegros. Carol, la historiadora que lo encontró, lo envía visiblemente emocionado, agregando: pareciera que la familia Janicki, el padre, tal como se menciona en el cuento, siendo la hija menor, debía dar su autorización, y se oponía a dicho matrimonio. Esa es indudablemente la razón por la cual la pareja partió a Uruguay, probablemente sin casarse, dado que no he encontrado su partida de matrimonio en León. Viene el caso aquí un cuento que surgió en nuestros encuentros de primas antes de conocer esta publicación. Bebel, la mayor, recordaba que su madre le había dicho que sospechaba que Josefina y Angelo nunca se habían casado, algo que se condice con la versión de mi propia madre cuando hablaba de que eran partidarios del amor libre. Bebel también recordaba que le habían dicho que Josefina no había venido con, sino tras Angelo, y que para ello le había acompañado su padre. Sin embargo, las contradicciones, que para mí son muy fascinantes si uno desglosará o no. Sin embargo, en la entrada a propósito de Angelo, en el diccionario biográfico Los italianos en Uruguay, de Horacio Araujo, y de la cual tenemos una copia a máquina, y esta es la siguiente foto, Héctor, es el Ojalá texto que podamos del ver. diccionario, nos permite pensar que quizá lo haya escrito el propio Angelo. Se consigna que se casaron en León, es esa. Esa es la entrada que nosotros tenemos a máquina y es exactamente igual a lo que figura en el diccionario, por lo cual pensamos que él mismo lo escribió. Él dice que se casaron en León antes de viajar. Carol dice que es imposible porque no hay ninguna partida de nacimiento en esa fecha. Y no solo estaba consignado por Angelo que se habrían casado, sino que en gran parte de los documentos uruguayos se establece que sí lo estaban, y Josefina firma muchas veces Janicki de Luisi, uno de los tantos asuntos a develar. Carol está preocupada ya que no encuentra nada sobre Josefina como estudiante ni como inspectora de centros educativos en León. Cierto es, subraya, que no hay documentación de la Sorbona previa a 1870
y por otra parte, las mujeres generalmente asistían a clase como oyentes y daban sus exámenes libres. Menciona de pasada que ha podido dar con una tal Yanika en una lista de mujeres republicanas feministas agrupadas en torno a Marie Bonnefal, quien luego participó de la Comuna de París, para ser proscrita de la docencia en Francia y exiliada 10 años en Constantinopla. Carol encuentra este nombre en la lista y lo desconsidera porque está escrito de una manera diferente. Sin embargo, yo les señalo que hay menciones de Angelo y Josefina como testigos de la Comuna de París, pero no he podido dar aún con ninguna fuente. Sin embargo, yo le insisto a Carol que puede ser nuestra Josefina, como ya la llamamos en nuestros intercambios, porque yo he encontrado que en los documentos ella figura como Janiki, Janika, Janiska, con J, con Y, y finalmente me lo envía. Y esta es la foto siguiente, Héctor, la lista de mujeres republicanas. Y un tiempo después de que me lo envíe, encuentro una entrada sobre Josefina por Elvio Laxalte Terra en el texto que se llama Paulina Luisi, libre pensadora feminista francmasona, donde dice sobre Josefina: ella había estudiado en la Sorbona y en el momento en que conoció a Luisi era ya inspectora de enseñanza, así como integrante de un grupo de mujeres que luchaban por conquistar el derecho al voto femenino y la implantación de la educación laica y el derecho al voto de las mujeres. Seguramente es este grupo que estamos viendo aquí, la lista, ¿no? En introducción a las Luisi, 1982, Dinora Echáñez, quien entrevistó a Ana Matilde García de Zúñiga, la primera nieta de Josefina, hay dos menciones interesantes para nosotros. Una que corroboraría la versión según la cual ella vino luego que Angelo, y cito: habían ya estado en Buenos Aires, donde desembarcó primero. Tenés todavía un poquitito, 1 o 2 minutos, sí. Sí, ya estoy terminando. Donde desembarcó el entonces joven Ángel Luisi y más tarde su futura compañera de toda la vida, Josefina Yaniki. Y otro indicio, y es esta otra cita que dice: ella, Josefina Yaniki, era maestra, recibida en Francia, inspectora, llegando a poseer una medalla de la Sorbona. Querría encontrar el documento que certifica el pasaje de Josefina por dicha universidad, ya que el ser de las primeras indicaría el calibre de su trayectoria y un poco el porqué de la destacadísima familia que creó. No sé si lo lograré. Mientras, muestro en la última foto, Héctor, y cito una de las 3 cartas suyas que encontramos en nuestra última excursión hacia las cajas. Y cuando digo cajas, son cajas de un tamaño como de 45 centímetros por 30 por 25, llenas de papeles y documentos, y realmente nos va a exigir mucho tiempo ver cada uno. Esta carta que encontramos de Josefina la última vez es similar a las otras 3 halladas, se refiere a asuntos menores, absolutamente cotidianos, pero siempre resulta enormemente cálida y afectuosa. Les recuerdo en contraposición a esa imagen y a una idea en la familia, por ejemplo, con la anécdota que conté de mi abuelo, de una mujer dura. Menciona en cada una de las cartas un sueño y tiene siempre referencias de preocupación social. La cito entera porque así se hace presente más plenamente entre nosotros. Octubre 27, no tiene año, pero calculo que es principio del siglo XX. Mi querida, recibimos el sábado por la mañana tu muy lacónica carta. ¿Qué tenías? ¿Estabas por acaso fastidiada o molestada por algo? ¿O el campo, la soledad, qué sé yo, influiría en tu espíritu? ¿O sencillamente serían represalias? Porque hasta la fecha en que tu carta ha sido escrita, no había recibido todavía nada de casa y nos creerías indiferentes. Nada de eso tal vez.
Papá te habrá explicado el porqué de la demora de nuestras primeras cartas. Sé que el miércoles 23 te ha mandado un telegrama, o habrá llegado a tus manos a esa fecha. Dinos algo de la manera de funcionar el Correo de la Paz a Colonia Valdense y haznos saber cuánto tiempo precisa una carta salida de Montevideo el día de tren para llegar a tu poder. Yo desearía saber ahora, después de 10 días de ausencia, cómo te hallas moralmente, materialmente, si te has establecido cómodamente, si la permanencia en tu nueva morada te resulta grata, si has encontrado alguno o alguna con quien simpatizas y puedes pasar tus días lo más agradablemente posible. Dime si lees y has hecho ya tus blusas. Si por acaso quisieses emprender alguna costura nueva y te faltase algo, apúntalo por mi parte. Sabes que haré cuanto sea en mi poder para ti. Sabes cuánto deseo que estés contenta y tranquila. Hoy hemos festejado el día de Héctor y no ha sido una gran fiesta, como puedes imaginártelo. Sin embargo, no ha sido olvidada y todos brindamos a tu salud y a tu vuelta pronta. En tu próxima, dime si sigues con el jugo de carne. ¿Sabes ya qué es lo más conveniente emplear carne de carnero o capón? Y sabes también que has de llegar a tomar el jugo unos 19 gramos, media onza diarios. Papá te hablará de la huelga de la gente de los trenes. Yo poco salgo y poco veo. Pobre gente, me temo mucho que sus esfuerzos para remediar en algo su vida bastante miserable resultan bastante infructuosos para todos y para muchos les torne la vida más triste, más lúgubre que antes. Pero hay tanta gente pobre y las empresas son tan dignas de consideración. Va, dejemos las ideas negras y hablemos de ti otra vez. ¿Sabes que he soñado la otra noche que el mediquito te había venido a visitar y naturalmente te ocultaba? Tú me hacías muecas por arriba de él y nos reíamos. ¿Cuándo será, Ana, que tú volverás? Son las 6, el día es triste, negro, casi no hay más luz. ¿Qué tiempo tienen ustedes en Colonia? ¿Tienen flores? ¿Hay verdura? ¿Fruta? Sabes que has de comer verdura y fruta en cantidad. La verdura cocida, se entiende. Aquí en Montevideo hay muchas frutillas. Sabes que los espárragos te son favorables. Deseo mucho, muchísimo que te sanes, tu madre. Muchísimas gracias. Sí, así que yo lo que quiero saber es si hacemos una pequeña discusión entre nosotras ahora, un debate, si tienen preguntas de una a otra o algo que quieran complementar. Nos quedan todavía 20 minutos o 19 de tiempo para charlar. Yo pienso que sí, hay muchas cosas en común, Claro. más allá de las particularidades. Bueno, pero planteen. Por ejemplo, lo que ahora no me acuerdo si era Virginia, bueno, perdón por la confusión, en el momento le tengo claro, No importa. de las inserciones y las dimensiones varias, ¿no? Porque si bien eran todas intelectuales, creo que es el adjetivo que les cabe, y luchadoras sociales, también había una vertiente artística, por lo menos en las que yo conocí de mi familia, en todas. Sí, claro. En el caso de Gabriela, era escritora, tanto de cuentos como novelas, poemas, o sea, tenía en lo literario su soporte artístico, que nunca entró en contradicción con su acción política, todo lo contrario, era el instrumento más adecuado para vincularse desde la emoción para el cambio social. Y me parece que fue oportuno haberle puesto el título de vigencia a la charla de hoy entre nosotras, porque vamos encontrando en estos relatos muchas de las cuestiones que ellas plantearon en su momento, hace más de tantos años,
que siguen siendo preocupación de las mujeres, donde siempre aparece ese vínculo entre lo público y lo privado, en las responsabilidades, y incluso desde el tratamiento de las emociones que las mujeres hacemos tan distinto a los varones, sin que por ello tenga, ¿no?, un perfil o un filo de transformación social muy intensa en todos los casos de las que estamos acá presentes. Entonces me parece que hay por un lado una vigencia en algunos debates, en el vínculo, por ejemplo, entre un feminismo académico, teórico, y la realidad misma de comportamiento feminista en lo personal, que cada una tenía, por esto yo le llamé coherencia, ¿no? No es solamente un feminismo declamado, sino que cada una lo vivía en su vida cotidiana. O sea, esta idea de mujeres libres, de mujeres capaces de amar, sin ninguna atadura, me parece que esto sigue con una vigencia enorme. Y lo que me llama la atención también, para ponerle filo, es esta idea de ocultamiento que cada una fue reflejando, que le va encontrando, cada una de nosotras les vamos encontrando razones individuales en relación a nuestra antepasada, pero que en realidad hay un hilo común, ¿no?, en ese ocultamiento, que tiene que ver con la resistencia al cambio que ha caracterizado ese periodo y el periodo de reflujo posterior, en el que ese movimiento de mujeres entró en silencio, digamos, o fueron silenciadas, las dos cosas, ¿no? ¿Fue en todos lados después de conseguir el sufragio o el silencio fue previo ya en algunos casos? Bueno, yo tengo una teoría. Creo que el sufragio en un momento, en ese sector de mujeres que se embanderaban en la lucha sufragista, pusieron demasiada expectativa en que el sufragio, por el sufragio mismo y la participación en el sistema político, les iba a dar respuestas a muchas de sus reivindicaciones, y el sufragio es una parte, y el voto no siempre es garantía de cambios en la realidad cotidiana. Sí. Entonces me parece que eso, le pusieron mucha energía y expectativa a algo que una vez que se consiguió, fue muy difícil mantener esta organización. Creo que es importante lo que vos decías, Line, en el sentido de que también lo reafirmaban recién las chicas, que es el grado de unidad y el diálogo permanente que este feminismo tuvo para la época. Digamos que no eran tiempos de internet, y sin embargo pudieron hacer el Congreso de 1910 aquí en Buenos Aires, si se quiere, es uno de los últimos, porque ya desde 1902 estaba habiendo congresos de mujeres en